Vamos a estar mirando la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Miramos la palabra del Señor, luego ya pueden tomar sus asientos. Dice así: leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén a la palabra del Señor. Reciban su asiento, hermano. Como dije recién, Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se han esforzado de poder estar en la casa del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Felipe, que está cumpliendo años, que el Señor conceda las peticiones de su corazón, los anhelos, y que cada día pueda seguir llenando de su gracia, hermano. Gloria a Dios, que el Señor lo siga usando en las alabanzas, en la palabra, porque realmente es de gran bendición para nuestra vida, así como también cada uno, hermano, de ustedes. Gloria a Dios, a través de cada uno de nosotros, hermanos, nos fortalecemos, nos edificamos. El Señor los usa cuando cantan, cuando comparten una palabra. Gloria a Dios, cuando se presentan delante de la presencia del Señor. El Señor ya nos anima y nos fortalece, hermano, y nos causa alegría, gozo con el solo hecho de verlo estar en la presencia del Señor. Así que miramos la palabra del Señor, libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Hermanos, gloria a Dios, estaba en estos días y cuando llegué del Chaco, gloria a Dios, y meditaba y pensaba y le pedía al Señor que me alcance palabra, que me alcance, gloria a Dios, de ese conocimiento que solamente Él puede alcanzar al hombre. Gloria a Dios, porque decía, bueno, nuestro hermano Felipe, gloria a Dios, estuvo predicando varios días seguidos, y Señor, acá me encuentro, gloria a Dios, seguramente que me van a alcanzar la invitación para hablar, pero no quiero hablar, Señor, algo que tú no me alcanzaste, algo que tú no me diste, Señor. Y hermano, yo creo que los predicadores, gloria a Dios, cuando saben, hermano, que van a dar un mensaje, creo que lo primero que hacen, se presentan delante de la presencia del Señor y le piden al Señor, gloria a Dios, ese conocimiento, esa palabra, porque quieren dar de lo mejor al pueblo, para que el pueblo pueda escuchar la palabra de Dios y también pueda entender la palabra del Señor. Gloria a Dios, que el pueblo no quede ahí en el aire. ¿Qué será que quiso decir el hermano? ¿Qué será que quiso decir la hermana? Gloria a Dios, sino que, hermano, que el Señor alcance de ese conocimiento para que cada uno de nosotros podamos entender. Y esa era la preocupación, Señor, acá estoy, alcance una palabra, Señor, alcance de ese conocimiento. Y ayer, antes de venir a la oración, estaba meditando en esta palabra. Recién antes de venir al culto estaba meditando, gloria a Dios, hermano. Y vamos a mirar con la ayuda del Señor. Y dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Si nosotros leemos del versículo 6, es allí donde nos relata la palabra la muerte de Josué. Gloria a Dios, la muerte de aquel varón que había sucedido, aquel varón que había tomado el lugar de Moisés, el siervo del Señor. Sabemos que Moisés, hermano, como decía también nuestra hermana Alejandra allí en el culto de oración el día de ayer, aquel varón, hermano, que había nacido allí en Egipto cuando el pueblo estaba esclavizado, cuando el pueblo era afligido, gloria a Dios, y se había dado un edicto, una ley, que todos los hijos de los hebreos que nacían, hermano, debían morir, gloria a Dios. Pero allí, hermano, cuando aquel varón nace, dice que hallaron gracia delante de la presencia del Señor, y dice que las parteras que atendían aquel embarazo, dice, hermano, gloria a Dios, que pasaron por alto la vida de aquel niño, gloria a Dios, no dieron aviso que había nacido un varón, y dice que la madre de aquel niño lo pone allí en una canasta, lo larga al río,
baldío, y es allí donde el Señor parece que iba direccionando, iba guiando para que aquella canasta no se dé vuelta, para que aquel niño no se ahogue, hermano, porque el Señor ya tenía planes y propósito con la vida de aquel niño. El Señor ya dijo: a través de este varón, a través de este niño, yo voy a libertar a mi pueblo, yo voy a sacar a mi pueblo que está cautivo allí en la tierra de Egipto. Y ciertamente, hermano, cuando uno se pone a meditar estas cosas, entiende que antes de conocer al Señor, el Señor ya nos guardaba. Gloria a Dios. Antes de conocer al Señor, yo estuve presente en varios pleitos, en varias peleas donde muchos hermanos habían salido dañados, algunos salían con la cabeza rota, medio quebrado allí, hermano, inconsciente, todo ensangrentado, y yo nunca estaba presente en el momento del pleito, sino me iba al baño, iba a buscarle a un compañero, y cuando venía nuevamente a estar con aquella juventud, con aquellos chicos, me encontraba, hermano, con el desastre. Y es allí donde el hombre dice: ¿cómo no estaba yo? Pero cuando conocí al Señor pude entender que Él en esos momentos de peligro, en esos momentos de muerte, en esos momentos, gloria a Dios, donde mi vida corría riesgo, Él ya me estaba guardando, porque Él, hermano, sabía y Él tenía propósito con nuestra vida. Por eso en esta noche no estamos de casualidad, en esta noche no estamos porque un día nos trajeron, sino que el Señor ya fue direccionando, fue guiando nuestra vida para que un día estemos delante de la presencia del Señor, porque Él ya tenía planes y propósito con nosotros, hermanos. Y dice que el Señor, gloria a Dios, guarda la vida de aquel niño, cría a aquel niño, la hija de Faraón, cuando él fue ya grande, gloria a Dios, ya sentía, hermano, ese apego por los hebreos, ya defendía, gloria a Dios. No voy a contar toda la historia, pero sabemos, hermano, que cuando Dios se le aparece a Moisés en aquella zarza, hermano, él le dice: yo escuché el clamor de mi pueblo, he visto que mi pueblo está sufriendo, he visto que mi pueblo está siendo maltratado. Ahora tú ve a Egipto, gloria a Dios, y di a Faraón que Él libre a mi pueblo. Y allí Moisés se presenta, hermano, y dice: pero Señor, yo soy tartamudo, no sé hablar, Señor, ¿cómo es que tú me envías a mí, Señor? Hermano, y esto es lo que el Señor hace con aquella persona que andaba en este mundo, que nadie daba ni 2 pesos, aquella persona insignificante, aquella persona, hermano, que no tiene tal vez muchas palabras elocuente, pero el Señor lo elige, el Señor lo toma, gloria a Dios. Y como dice el Salmo, el hermano levanta al pobre del estiércol y lo hace sentar con príncipe y reyes, gloria a Dios. Y esos pobres éramos nosotros que andábamos perdidos en este mundo, gloria a Dios, que nadie daba 2 pesos por nosotros, pero el Señor dijo: he aquí, yo te elegí, te escogí para que estés en mi presencia. Y Moisés, hermano, va. Gloria a Dios, Faraón no quería dejar ir libre al pueblo de Israel. El Señor se manifiesta allí en Egipto con señales, milagro extraordinario. Gloria a Dios, y allí el corazón de Faraón seguía endurecido, pero el Señor se seguía manifestando. Hasta que Faraón dice: bueno, váyanse, gloria a Dios, y el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, hermano. Pero cuando había salido ya se presenta el primer obstáculo, se presenta el mar rojo, pero allí también vemos la mano del Señor, que el Señor abre aquel mar y el pueblo pasa aquel mar, y aún en el desierto, hermano, podemos seguir viendo las maravillas del Señor, que cuando el pueblo tenía hambre, el Señor le dio de comer, que cuando el pueblo tenía sed, el Señor le dio de beber. Y como dice la palabra del Señor: acuérdate de estos 40 años que te tuve en el desierto, pero nada te hizo faltar, ni aun vuestros pies se hincharon, ni vuestras ropas se envejecieron, hermanos. Es allí donde podemos ver el obrar de nuestro Señor Jesucristo para con su pueblo. Y creo que no hace falta decir mucho en esta tarde, noche, de lo que nosotros hemos visto, de lo que nosotros hemos sido testigos. Ciertamente
Egipto representa el mundo, representa la vida que nosotros teníamos antes de conocer al Señor, pero el Señor nos saca de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa, nos trae a su presencia, y aunque se haya presentado problemas, dificultades, hermanos, siempre podemos ver el obrar de Dios en nuestra vida. Pero pasan los años y gloria a Dios, los días de Moisés ya se van acortando. Gloria a Dios, hasta que llega el punto que el siervo Moisés parte, que el siervo Moisés muere. Y el Señor le habla a Josué: Josué, levántate, porque mi siervo Moisés ha muerto, pero tú vas a hacer pasar a este pueblo el Jordán, a la tierra prometida, gloria a Dios, que fluye leche y miel. Y es allí donde el Señor le da una promesa a este varón: así como estuve con mi siervo Moisés, así también estaré contigo. Y Josué se levanta, gloria a Dios, toma a los sacerdotes, toma el arca, la presencia del Señor, y le dice: vayan adelante del pueblo. Gloria a Dios. Un varón que había tomado el mando, hermano, que delegó que la presencia de Dios vaya delante del pueblo. Gloria a Dios, puso la confianza en el Señor. La presencia de Dios va delante del pueblo, el río Jordán se abre, el pueblo pasa, y es allí donde empieza la conquista de la tierra. Gloria a Dios, del capítulo 2 en adelante podemos ver la conquista de Jericó, gloria a Dios, y las demás ciudades, hermanos. Pero dice que cuando Josué muere, gloria a Dios, aquel varón que había recibido las instrucciones de Moisés, aquel varón que vio la conducta, que vio el servicio del siervo Moisés, aquel varón que no se había apartado de la ley de Dios, porque le dice: gloria a Dios, la misma ley que le di a mi siervo Moisés te la doy a ti, no te vas a apartar ni a derecha ni a izquierda. Aquel varón que no se había apartado de la palabra de Dios, de la ley de Dios, hermano, llega también sus días finales y parte a la presencia de Dios. Aquella generación que había estado con Josué, que había visto la gloria, la maravilla, el obrar de Dios, también empiezan a morir de a poco. Por eso dice el versículo 10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Que quiere decir que aquellas personas que tenían la misma edad de Josué, gloria a Dios, que había estado en el tiempo que Josué estuvo al frente, dicen que murieron. Gloria a Dios. Y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Hermanos, y cuando la Biblia habla este versículo, que aquella generación que no conocía a Jehová, no está hablando que nunca habían escuchado de Dios. No está hablando de que aquellas personas nunca habían escuchado las maravillas que Dios hizo en Egipto, la maravilla que Dios hizo, gloria a Dios, en el desierto para con su pueblo. No está hablando de esa manera, porque podemos entender, bueno, aquella generación nunca escuchó la palabra de Dios, nunca escuchó el obrar de Dios. No habla de esa manera. Vamos a mirar la palabra del Señor para poder, gloria a Dios, entender lo que estamos diciendo. Allí, hermanos, en el libro, gloria a Dios, de Éxodo vamos a mirar, si no me equivoco, gloria a Dios. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 24. Allí, mientras usted lo va buscando, yo voy relatando verbalmente cuando Dios le da las instrucciones de que ellos festejen la Pascua. El Señor le da instrucciones de qué manera debían hacerlo. Y dice: y cuando ustedes empiecen a tomar aquellas hierbas y vuestros hijos les pregunten: ¿qué es este rito? ¿Qué es lo que están haciendo? Aquellos padres tenían que
comunicar, a sus hijos la maravilla de nuestro Dios que hizo en Egipto, la maravilla de nuestro Dios que hizo en el desierto. Así que aquellos niños que eran pequeños, hermanos, ya iban creciendo con ese conocimiento de lo que Dios había hecho en Egipto, de lo que Dios había hecho en el desierto. Así que cuando la Biblia dice, se levanta una generación que no conocía a Jehová, no está diciendo que nunca habían escuchado de Dios, no está diciendo que nunca, hermano, habían escuchado el obrar de Dios. Por eso leemos el versículo para que, gloria a Dios, podamos entender. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. ¿Qué es lo que había dicho recién? Que cuando el río Jordán se abre, es ahí donde el pueblo de Israel empieza a conquistar. Rodea los muros de Jericó. Los muros de Jericó, hermanos, son derribados y el pueblo empieza a conquistar aquellas tierras que Dios le había prometido. Y acá la palabra dice, cuando ustedes entren a la tierra, gloria a Dios, van a festejar la Pascua, van a celebrar la Pascua, van a guardar mi palabra, van a guardar este rito. Y sigue hablando un poquito más la palabra. Versículo 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Así, hermano, que cuando el pueblo de Israel había pasado el río Jordán, ellos empezaban a celebrar la Pascua. Y los hijos, hermano, le agarró curiosidad. Tal vez como los niños, pero mami, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Por qué todos los días el culto es allí donde usted? Tenemos que ir a la iglesia porque cuando nuestra vida estaba muerto en delitos y pecados, Dios apareció y Él perdonó nuestra falta. Él nos limpió nuestro pecado. Cuando yo estaba enfermo, el Señor llegó a mi vida y me dio vida y vida en abundancia. Cuando el hogar estaba destruido, el Señor llegó a nuestra vida y restauró nuestra vida, restauró nuestro matrimonio. Por eso tenemos que ir a la iglesia, por eso tenemos que alabar, por eso tenemos que glorificar. Los padres, gloria a Dios, eran los responsables de comunicar estas cosas a los hijos, hermanos. Por eso cuando el pueblo empezaba a celebrar la Pascua, los niños se acercaban y le decían, papi, ¿qué es este rito? ¿Qué significa esto? Y es allí donde los padres dicen, esta es la Pascua. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor nos libró de los egipcios. Que el Señor nos sacó del mundo. Que cuando estábamos en angustia, estábamos tristes, éramos esclavos. El Señor apareció allí, se presentó, se manifestó y Él libertó nuestra vida. Gloria a Dios, los niños iban creciendo con ese conocimiento. Así que imagínense que Josué haya tenido 40, 50 años junto con aquella generación que tenía la misma edad y aquella generación que tenía hijos, iban comunicando estas cosas. Así que ahí nos damos cuenta que la generación que se había levantado después de Josué no quiere decir que nunca había escuchado de las cosas de Dios. No quiere decir que nunca habían escuchado de la obra de Dios, hermano. Otro versículo como referencia a lo que estamos hablando. Libro de Deuteronomio, capítulo 6. Libro de Deuteronomio, capítulo 6. Versículo 6. Dios
hablando a Moisés, hablando al pueblo, cuando le entrega los mandamientos. Fíjese lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El apóstol Pablo a los Colosenses dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestro corazón, enseñándoos y exhortándoos. Gloria a Dios, la palabra de Dios está en nuestro corazón, hermano. La palabra de Dios nos enseña de qué manera tenemos que andar, tenemos que vivir, tenemos que comportarnos en este mundo. Porque cuando la palabra de Dios está en el corazón del hombre, el hombre aprende de Dios lo que tiene que hacer y las cosas que son agradables delante de la presencia de Dios. Cuando la palabra de Dios está en el corazón del hombre, de la mujer, es ahí cuando el hombre está por hacer algo indebido, pero es allí cuando la palabra de Dios exhorta, reprende, pone un parámetro, gloria a Dios, a la conducta del hombre. Están sobre los corazones la palabra del Señor, versículo 7. Y las repartirás a tus hijos, y hablará de ella estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que aquellos niños que fueron creciendo y estuvieron después de Josué, tenían conocimiento de las cosas de Dios. Tenían conocimiento del obrar de Dios. Sabían los mandamientos, hermanos. Usted va a decir, pero ¿qué significa que no tenían conocimiento de Jehová? Vamos a verlo más adelante. Pero, hermano, Dios me guarde, me ayude. Yo todavía no soy padre. Pero no voy a hablar por mi experiencia, porque no tengo experiencia. Gloria a Dios. Pero sí voy a hablar lo que la palabra de Dios me demanda a mí el día que yo sea padre. La palabra de Dios me demanda de que yo hable a mis hijos. Cuando me despierte, cuando me levante, los chicos lo primero tal vez que quieren hacer el celular, la tele, jugar. Hijo, no. Vamos a hablar la palabra del Señor. Al acostarte, hijo, antes de acostarnos, la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Gloria a Dios. Hoy en día, gloria a Dios, el mundo, la maldad está creciendo y hasta muchas veces podemos dejar de que los niños se entretengan con otras cosas con tal que nos dejen tranquilos y no nos moleste, no interrumpa. Pero es allí donde la palabra de Dios nos demanda de que nosotros, gloria a Dios, debemos hablar cuando nos levantamos, en el lugar donde andamos, cuando nos levantemos, hablar la palabra del Señor a nuestros hijos. Y habla un poquito más. Y al acostarte y cuando te levantes, las atará como una señal en tu mano y estará como frontal entre tus ojos. Las escribirán en los postes de tu casa y en tus puertas. Que el Señor nos ayude, hermanos. Gloria a Dios. Hoy en día se está levantando una generación que no conoce a Dios. Así literalmente no conoce, porque algunos no le hablan la palabra del Señor. Y después está la otra forma que lo vamos a ver ahora, que cuando la palabra de Dios habla y se levantó una generación que no conocía a Jehová,
gloria a Dios, no está hablando en este versículo de que nunca había escuchado, nunca, gloria a Dios, habían oído de lo que Dios había hecho, sino que está hablando otro punto de suma importancia. Libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y en el primer capítulo, versículo 3, nos muestra la palabra del Señor que los hijos de Elí eran sacerdotes. Capítulo 1, versículo 3. Y todos los años que aquel varón subía a su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Pero en el capítulo 2, versículo 12, nos habla de que no tenían conocimiento de Jehová. Y como dije recién, hermano, el término no tenían conocimiento de Jehová no está hablando de que no conocían la palabra, no está hablando de que no habían escuchado el obrar de Dios. Porque al ser sacerdote ellos tenían que tener conocimiento de los sacrificios y de qué manera hacerlo, y de qué manera hacer expiación, y de qué manera, gloria a Dios, esparcir la sangre y todas esas cosas. Tenían ese conocimiento. Tenían ese conocimiento que es lo que representaba la sangre en el santuario y que limpiaba, gloria a Dios, el pecado, por decir así, la inmundicia del pueblo. Tenían todo ese conocimiento, hermanos. ¿Será que algunos de nosotros ya están ejerciendo el sacerdocio y todavía no conocemos a Jehová? ¿No conocemos a Dios? Que el Señor nos ayude, hermanos. Miramos, gloria a Dios, libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 8. Nos vamos acercando donde la palabra de Dios nos muestra qué es lo que significa no conocer a Jehová. Jeremías capítulo 2, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley dicen: no me conocieron. Una persona que tenía la ley, que tenía la palabra de Dios, hermanos, se ha dicho de paso que allá en Israel los judíos ya empiezan a hablar a sus niños, a sus hijos, como leíamos recién la palabra, desde pequeño. Tal vez todavía no sepan hablar, pero sí saben escuchar. Y les hablan al levantarse, les hablan al acostarse, gloria a Dios, en todo tiempo. Y según dicen que el niño, cuando tiene 12 o 13 años, ya sabe lo que es el Pentateuco. 12, 13 años ya sabe lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, de la palabra de Dios. Y aquí en el libro de Jeremías dice: lo que tenían la ley
la palabra de Dios en sus manos, no me conocieron. ¿Y qué es lo que quiere decir no me conocieron? Es de que la persona tiene conocimiento de la palabra de Dios, sabe lo que tiene que hacer. La persona congrega, la persona canta, la persona predica, pero al no poner en práctica la palabra de Dios, hermano, tristemente no conoce a Dios. El Señor Jesucristo decía: el que me ama, mi palabra guardará. Amar a Dios no se trata de venir a las reuniones y levantar la mano y decir: Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y la conducta o la vida de la persona sigue siendo como una persona que no conoce a Dios. La realidad es de que la persona que conoce la Biblia pero no la cumple, no la pone en práctica, tristemente no le conoce a Dios. No está en lo íntimo. Hermanos, yo puedo decir, gloria a Dios, yo le conozco a mi hermano Felipe, pero sí lo conocí, sí lo vi en un evento, me saludó, pero yo no conozco la intimidad de mi hermano, solamente lo conozco porque lo vi o escuché hablar de mi hermano. Pero yo no conozco la intimidad, no conozco, gloria a Dios, tal vez su comida favorita, no conozco de qué forma, gloria a Dios, anda en el hogar, no conozco lo más íntimo. La familia, gloria a Dios, sabe, lo conoce, sí, se ríe, hace esto, hace lo otro, lo conoce lo íntimo. Y hay personas que dicen: sí, yo conozco al Señor porque lo ven de lejos. Yo lo conozco al Señor porque escucharon ahí de lejos de Dios, pero realmente no conocen la intimidad de Dios. Porque nunca están en la intimidad, nunca están, gloria a Dios, cerquita del Señor. Conocen supuestamente porque escucharon, porque congregan, pero no están en la presencia de Dios. Por eso el Señor dice: ciertamente si ellos hubieran estado en mi secreto. ¿Lo escuchamos de lejos al Señor o realmente estamos metidos en los secretos y conocemos los secretos de nuestro Dios? Acá el pueblo tenía la ley en la mano, pero el Señor dice: no me conocen. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 26. Versículo 69, un varón que había estado con el Señor, un varón que había escuchado las palabras que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo hablaba, un varón, hermano, que había escuchado todo, que había visto todo de nuestro Señor Jesucristo. Pero el obrar, el proceder de este varón era en contra de lo que él supuestamente había escuchado. Por eso miramos la palabra, dice Evangelio según San Mateo capítulo 26 versículo 69. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo, diciendo: no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo lo que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, diciendo: no conozco a tal hombre. Pedro conocía las palabras, había escuchado las palabras que nuestro Dios había hablado. Pedro había visto los milagros, las maravillas de nuestro Dios, pero la actitud que estaba teniendo en ese momento
Era una actitud como si fuera que nunca había estado con el Señor. Era una actitud que nunca le había conocido, parece, al Señor. Y hay personas, gloria a Dios, que escuchan la palabra, que hemos visto la maravilla del Señor, pero la actitud y el comportamiento que muchas veces tenemos es como si fuera que no conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Pedro en ese momento dice: yo no conozco. Gloria a Dios, se olvidó de aquella palabra que el Señor dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda la vida por causa de mí, del Evangelio, la hallará. Pedro no tuvo en cuenta, gloria a Dios, había escuchado esa palabra, pero él pasó por alto, dejó de lado la palabra de Dios y dijo: no, yo no le conozco. Gloria a Dios. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ello, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo lo que había escuchado, todo lo que había visto, no le sirvió a Pedro, hermano, porque él tuvo otro comportamiento. No tuvo esa fidelidad a nuestro Dios. No tuvo ese coraje de dar su vida, gloria a Dios, aún en ese momento. Que Dios nos ayude. Tito capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Sí, yo voy a la iglesia, gloria a Dios, hablo la palabra del Señor, no falta un culto. Con esto no quiero decir de que no vengamos a la iglesia, hermanos. Es necesario congregar, es necesario leer la palabra del Señor, es necesario alabarle. Es necesario hacer todos esos pasos importantes, porque la Biblia lo demanda, de que no tenemos que dejar de congregar como algunos tienen por costumbres. Pero si no está el complemento, ¿cuál sería la obediencia? Eso tampoco sirve. Tito 1:16 dice: profesan, dicen conocer a Dios. Sí, yo lo conozco al Señor. ¿Y cómo lo conocé? Porque me voy a la iglesia. Sí, lo conozco al Señor. ¿Y cómo lo conocé? Sí, porque hablo la palabra. Yo conozco al Señor así. ¿Y por qué? Porque recibí sanidad, recibí esto, recibí lo otro. Pero la persona sigue andando de la misma manera. La persona sigue hablando de la misma manera. La persona sigue estafando, sigue robando, sigue dañando, sigue airándose, sigue haciendo muchas cosas que están en contra de la palabra. Por eso el apóstol dice: profesan, dicen conocer a Dios, pero de la forma que se están moviendo, de la forma que están actuando, de la forma que se están comportando, lo están negando, como si fuera que no le conocen al Señor. Ahora entendemos qué es lo que significa: se levantó una generación que no conocía a Jehová. No se trata de que nunca habían escuchado. No se trata de que nunca se le había predicado, sino que se trata de personas que le habían enseñado la ley, la palabra de Dios, de personas que habían escuchado las maravillas, el obrar de Dios en Egipto, en el desierto. Pero esas personas dejaron de lado todo lo que habían escuchado, todo lo que habían recibido, e hicieron cuenta de que el Señor no existía, e hicieron cuenta de que no lo conocían al Señor, y empezaron a hacer lo malo, y empezaron a darle la espalda al Señor. El libro de Jueces es un libro, hermano, donde detalla con muchos detalles, y uno de los libros donde se puede ver la apostasía del pueblo, el cambio
de opinión, el cambio de doctrina, el abandono que el pueblo hizo con el Señor después de todo lo que el Señor había hecho. Eso nos muestra el libro de Jueces. Algunos dicen, hermano, que el libro de Jueces menciona el fracaso del pueblo de Israel, porque se levantaba un juez, el pueblo como que se enderezaba, pero moría el juez y el pueblo de nuevo empezaba a hacer lo malo. El Señor levantaba un varón y en ese momento que el Señor levantaba ese varón, el pueblo parece que se enderezaba, pero el juez moría, gloria a Dios, y el pueblo nuevamente empezaba a hacer lo malo. Por eso dice en el último capítulo, en el último versículo del libro de los Jueces, que en aquel entonces no había reyes sobre Israel y el pueblo hacía lo que mejor le parecía. Gloria a Dios. Pero qué bendición, hermanos. Qué bendición que en esta tarde no hay un juez. En esta noche, no hay un juez. Que cuando el juez muera, nosotros empecemos a andar nuevamente como andábamos antes. Qué bendición que en esta noche hay un rey que no muere, gloria a Dios, un rey que reina en este lugar, un rey que reina en nuestra vida, gloria a Dios. Hermano, como dice el libro de los Salmos, Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina. Gloria a Dios, no es que no hay un rey para que nosotros hagamos lo que nosotros queremos, sino que en esta tarde, noche, está el Rey de Reyes y Señor de Señores para que nosotros hagamos su voluntad. Gloria a Dios. Pero el pueblo dejó de lado todo lo que habían escuchado de vuestros padres y hacían cuenta a través de su conducta como si fuera que no conocían al Señor. Últimos dos versículos, primera de Juan capítulo 2 y terminamos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 y 4, si no me equivoco, dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos. No es, hermano, que nos llenemos la boca hablando de que conocemos a Dios si nuestra conducta es contraria a lo que afirmamos. El apóstol Juan, por inspiración divina, escribe: en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. No solamente hablamos, no solamente profesamos, sino que la obedecemos, la ejecutamos, andamos tal como nos muestra la palabra del Señor. Versículo 4, el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Que Dios nos ayude, hermanos. Gloria a Dios. Invito a ponerse de pie, por favor. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando al Señor y meditando en nuestro corazón. Decir: Señor, yo pensaba que conocerte era solamente venir, solamente leer, solamente cantar, solamente predicar, y luego de hacer eso seguir haciendo de la misma manera. Pero ahora puedo ver, Señor, lo que realmente es conocerte. Los hijos del sacerdote Elías, a pesar de que estaban ejerciendo el sacerdocio,
no lo conocían a Dios, porque lo que ellos hablaban y lo que ellos profesaban era contrario a lo que ellos hacían. Estando allí en la puerta del templo, acostándose con mujeres, metiendo mano en los sacrificios, hollando los sacrificios de Dios, teniendo en poco las cosas santas. Por eso no tenían conocimiento de Jehová. Gloria a Dios, porque no obedecían sus mandamientos, no obedecían la palabra del Señor. Pedro, a pesar de que estuvo con el Señor, pero la conducta que Pedro tuvo, hermano, hizo cuenta de que no conozco al tal hombre, no sé de quién me están hablando. Que Dios nos ayude. Oramos al Señor en esta noche. Padre de amor, de misericordia, estamos delante de su presencia, Señor. Sé que no es una palabra, Señor, de arrancar mucho, gloria a Dios, ni aleluya, ni nada de esas cosas, sino que es una palabra, Señor, que está poniendo un antibiótico, por decir, en nuestra vida, Señor, para que nosotros, Padre amado, sepamos realmente lo que es conocerte. Conocerte no es escucharte de lejos, Señor. Conocerte no es escuchar de algún milagro. No es conocer eso, Señor. Sino conocerte es estar en tu secreto. Poder estar haciendo tu voluntad. Sino ser obediente a tu palabra, Señor. En esta noche, Padre amado, me reconozco, Señor, porque tal vez con los años que tengo dentro de una iglesia, en parte no te estuve conociendo, Señor. Porque muchas veces hay pensamientos, muchas veces hay palabras, muchas veces hay actitudes, Señor, que están en contra de tus mandamientos, en contra de lo que tú demandas, Padre. De aquí, Señor, pero en esta noche, como decía allí unos versículos antes, hijitos míos, estas cosas lo he escrito, para que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Señor, me reconozco en esta noche, Padre, que no te estuve conociendo. Señor, me reconozco en esta noche que estuve haciendo contrario a lo que estuve profesando, a lo que estuve testificando, Padre. Pero en esta noche la sangre de Cristo, aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, puede perdonar pecado, puede limpiar, puede hacer expiación. Señor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, porque muchas veces te hemos negado en este mundo, Señor. Señor, cuando tal vez el compañero, la compañera, el vecino se acerca, Señor, nosotros, Padre amado, decimos que no conocemos. Cuando el compañero o la compañera se acerca con ciertas cosas, nosotros accedemos, Señor, y hacemos cuenta que no te conocemos, que no estamos delante de tu presencia. Pero en esta noche, Padre de amor, de misericordia, clamamos misericordia, Señor.
Así como Pedro había salido en medio de la multitud donde había caído, donde te había negado, donde había fallado, Señor, Él salió del medio de la multitud y empezó a llorar amargamente. Y tú, Señor, escuchaste aquellas lágrimas, aquel clamor, Señor, que se escuchaba tal vez allí al lado de una pared. Aquel clamor que salía de una esquina, de un lugar solitario. Tal vez nadie escuchaba lo que Pedro estaba hablando y la forma que él lloraba. Pero aquel clamor llegó a tu presencia, Padre. En esta noche, Señor, queremos salir del medio de la multitud donde te habíamos negado, donde habíamos hecho lo malo, Señor. Queremos salir del medio de la multitud donde habíamos dicho que no te conocemos. Y queremos estar en tu secreto, Padre. Alabamos al Señor, glorificamos allí todos juntos, gloria a Dios. Señor, de rodillas a tus pies. Oh, gloria a Dios.
puedas ser mi